Muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad también, y a todos ustedes que están preparándose, la verdad, qué bendición. Y vamos a orar, yo creo, brevemente para que Dios nos dé gracia para poder hablar de este tema, continuar hablando del tema. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este evento y tu corazón hacia toda esta situación que estamos viviendo a nivel de todo el mundo global. Y te pedimos gracia para recibir tanto la enseñanza como para poder implementar la respuesta pastoral y bíblica que está necesaria, Señor. Ayúdanos y pues gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y darnos gracia en este momento. En nombre de Jesús, amén. Súper bien. Bueno, fíjense, comenzar. Estaba pensando en lo que dice Apocalipsis 17, hermanos. Dice, versículos 3 al 5, dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, la Biblia nos habla en todo el libro, o sea, a lo largo de toda la Escritura, de esta realidad, un sistema mundial corrupto que va a corromper a las naciones y que va a perseguir al cristianismo. Entonces, lo digo no por alarmarnos, pero por estar apercibidos de lo que la Escritura habla. Hay varias menciones muy prominentes de la gran ramera. Lo digo porque es una realidad, hermanos, esta proliferación de la maldad, esta persecución de los cristianos es una realidad y va a ser global. Entonces, o sea, hay que estar ubicados. Cuando una persona está ubicada en la realidad de que algo así va a ocurrir, puede reaccionar con más sobriedad. Cuando no sabemos lo que pasa, nos espantamos o podemos estar como en el momento de shock todo el tiempo. Es como, oh, qué horrible, qué feo, qué mal. Ok, pero tenemos que salir de ese lugar de estar en shock a una respuesta bíblica y cristiana respecto a este tema tan importante. Entonces, voy a ir más adelante. Voy a empezar por el final vamos casi hasta la última página, mi hermana, porque quiero empezar por el final y ya, si no me da tiempo, por lo menos toqué lo que sí quería tocar. Vamos a ir donde dice intervención y etapas en el proceso de recuperación. Sí, usted, exacto, eso, súper bien. Miren, obviamente ya se habló, Pastor Juan y Pastor Drago hablaron excelentemente bien acerca de todo el contexto, de lo complejo que es, de lo agresiva que es la agenda homosexual. Y la pregunta que yo siento que tengo, y sentí preguntar, hacer esta pregunta, hermanos queridos: ¿cuántos creen que su iglesia o su ministerio sería un lugar donde una persona con una lucha de identidad de género se pudiera sentir aceptada para ser ayudada? Amén. Esa es una pregunta muy importante, porque la Biblia nos dice que cuando Jesús estuvo en la tierra, los publicanos y las prostitutas eran atraídos hacia él, no porque él de ninguna manera solapaba su pecado, nada. Pero la actitud, que es lo que decía Pastor Juan, de misericordia, de abrir la puerta, repito, no para tolerar su pecado ni nada, pero decirle te amamos, es muy importante. Entonces, creo que miren, yo observo estas dos cosas, ¿no? La agenda homosexual es muy agresiva, está muy difundida, es muy respaldada por todo, por las redes sociales, por los medios masivos, por el gobierno, por las universidades, por el sistema educativo. Entonces, la agenda homosexual tiene un fuerte respaldo, humanamente hablando, e incluso yo creo que satánicamente hablando. O sea, hay una realidad así. Entonces, sí tenemos que tener una respuesta bíblica adecuada para recibir a la gente. Hay quienes están afuera y están viviendo lo que viven, pero ¿qué pasa cuando alguien llega para nuestra iglesia y tiene una lucha? ¿O qué pasa si personas que ya asisten a nuestra iglesia, incluidos líderes, tienen una lucha,
tienen atracción hacia el mismo sexo, tienen confusión en su identidad, están batallando con pornografía, etcétera. Entonces creo que es muy importante el poder dar una respuesta bíblica. Entonces lo que voy a hablar ahorita es, puse aquí en el número A, no podemos defender la fe con piedras y palos. El área más complicada es la consejería en la consejería, es la identidad de género, porque la identidad es la parte más intrínseca de nosotros. Entonces, necesitamos como pastores entender, y qué bueno que estamos haciendo esta conferencia, pero es más que una conferencia, esto es un tema grande de estudio que tenemos que tomar. Y quiero recomendar al autor Juan Varela, si lo quieren anotar. Este es un pastor español que tiene mucha experiencia y tiene un libro que se llama Tu identidad sí importa, y otro que se llama La pastoral de la homosexualidad. Y él plantea muchísima enseñanza de por qué la génesis de la homosexualidad. Te recomiendo mucho que este seminario sea una especie de introducción a un tema muy amplio y muy complejo. Entonces, recomendaría eso. Y porque el asunto de la identidad es muy real y muy intrínseco, o sea, muy profundo, está muy arraigado en lo que somos. Ahora, el homosexual en general es una víctima. Es decir, muchas personas, quiero aclarar esto, que tienen atracción hacia el mismo sexo o confusión de género, no lo escogieron. Tal vez pueda sonar raro, pero digamos, hubieron factores de índole familiar, de índole moral, de índole social, que produjeron que este niño o niña de repente se sintiera atraído hacia el mismo sexo, etcétera, todas estas cosas. Entonces, quiero decirles que no veamos necesariamente, o sea, no podemos cortar con una tijera, todos los homosexuales son malos, todos los homosexuales son del diablo y están endemoniados. O sea, no es así. Tenemos que entender que muchas personas sufrieron una serie de cosas que le llevaron a este lugar. O sea, no siempre, y quiero decir algo muy importante, una cosa es tener deseos hacia el mismo sexo y otra cosa es actuar de manera sexual y de manera lujuriosa y lo que sea. Entonces, toda la dinámica de una persona que tiene esta confusión y esta atracción es muy compleja. Por eso necesitamos la gracia del Señor y la guianza del Espíritu Santo, para que no sea, como lo decía Pastor Juan, una actitud religiosa. Y mire, yo siento esto, yo personalmente desde mi púlpito he hablado, y desde el programa de radio y todo, acerca de lo indignante de la agenda LGBT, y ha sido, o sea, a mí me indigna, pero no quiero perder la compasión de Cristo por ellos. No quiero perder cómo respondería Jesús ante un homosexual, ante una lesbiana, ante un transexual, a un transgénero o un transvesti. ¿Cómo responde Jesús ante algo así? Porque nuestra tendencia es, nos espantamos, como que ahora sí que nos sacudimos las vestiduras, ¿no? Como que, ¡ay, Dios me libre! O sea, yo creo que Jesús no fue así, hermanos queridos. Entonces, se dice que hay que ayudarlo y amarlo, lo pongo aquí en el párrafo B, incondicionalmente, en el sentido de que te amo pase lo que pase. Si tú estás en tu lucha, si tú quieres salir de ella, yo te amo, repito, no para aceptarlo, pero para mostrarte que mi corazón está abierto para ti. Y la palabra respeto viene del res, que quiere decir volver a, y pectrum, que es mirada. Entonces, es volver a mirar. El respetar a alguien es volverlo a mirar bajo una nueva perspectiva. O sea, mirarlo con el corazón de Dios. Y como alguien decía, ¿no? La homosexualidad y las demás desviaciones de género, aquí tengo muchas cosas que podemos hablar si nos da tiempo, son cosas que son pecados como los demás. No estoy tratando de minimizarlo, estoy tratando de reconocer que está entre el adulterio, la fornicación, la pornografía, la violencia doméstica, la rebelión. Todos esos pecados son los frutos de la carne, ¿ok? Entonces, vamos a mirarlos con una nueva perspectiva, bajo el lente de la gracia de Dios, para poder abrir la puerta para alcanzarlos. Amén. Amén. Gracias. Es que sí, tenemos que hacer eso. Tenemos que decir, Señor, permítenos ser una iglesia que mientras mantiene sus estándares
claros de lo que es la santidad y etcétera, también abre la puerta para que lleguen y sean ayudados, ¿no? Muy importante. Entonces debemos aprender a respetarlos. Ahora, ¿cómo hacemos con el que quiere cambiar? ¿Verdad? Muchos quieren saber de dónde viene la atracción. ¿Por qué? Por ejemplo, este caso que mencionaba Pastor Edgardo, yo tuve un caso exactamente así. Había un joven, yo lo conocí tenía como 7, 8 años, tal vez menos, y él creció en la iglesia con nosotros y estaba muy cerca de mí porque teníamos un set de oración juntos. Y estuvimos años ahí. Y él, una vez ya en un momento así de sinceridad, me dijo: pastor, yo tengo sentimientos homosexuales, estoy batallando con esto. Le dije: gracias por comentármelo, vamos a orar por ti. Entonces, él un día llegó con esta misma idea de decirme: es que yo ya oré y Dios no me lo quitó. Le dije: no, un momento. Dios no hace robots de las personas. Cuando tú le dices al Señor que te quite, tú tienes que entender cuál es tu parte en el proceso de restauración y cuál es la parte de Dios. Si tú quieres que Dios haga magia en tu vida, no la va a hacer. La Biblia habla, por ejemplo, de lo que dice Romanos capítulo 12, 1, 2 y 3, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es su culto racional. No se conformen en este siglo, sino transfórmense ustedes a través de renovar su entendimiento para que comprueben la voluntad de Dios. Le dije: tú estás tratando de responsabilizar a Dios de lo que te toca a ti. Entonces, pero él se quedó aferrado en eso y hasta el día de hoy él está enojado con Dios, con la iglesia y está conmigo. Le dije: ¿por qué? Me dijo: es que Dios, como le dijo, no, es que Dios no escucha tus oraciones. No, Dios las escucha, pero tú tienes que entender, repito, cuál es tu papel y cuál es el de Dios. Muy importante. Entonces, el objetivo es que entienda de dónde viene esta conducta. Voy a hablar un poquitito, si me da tiempo, de dónde viene. Vamos a la siguiente. No está, usted lo tiene bien ahí. Entonces voy a hablar rápidamente de las etapas un poquito terapéuticas, rapidito. Aunque es un tema muy amplio, vamos a tratar de dar un mini resumen de esto. Está lo que se llama ruptura y transición, o sea, y que involucra la terapia conductual. O sea, la persona que dice que quiere salir, es importante que se desligue de los ambientes donde él es aplaudido, celebrado y aún provocado para incurrir en su conducta transexual, bisexual o lo que sea. O sea, la persona que dice yo quiero, que dice, bueno, ¿quieres sobriedad? Necesitas dejar tu adicción, tienes que salirte del contexto, porque algo que contribuye muchísimo a reforzar el engaño de Satanás es todos los contextos. Y un gran problema que tenemos, hermanos, como todos lo sabemos, es que las redes sociales están llenas de quienes aplauden, celebran, justifican todas estas conductas. Entonces, la persona que quiere salir tiene que empezar a dejar su círculo de influencia. Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no tome consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas carrozas, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces, hay que invitarlos a que si realmente quieres cambiar, tiene que haber una ruptura con el contexto que refuerza tu supuesta identidad de género pervertida y lo que sea. Entonces, es buscar un ambiente alternativo. Y esto es muy importante. El ambiente alternativo es esto. Hay una comunidad de iglesia que abraza los valores del reino y que puede ver a un muchacho afeminado, a una muchacha con tendencia muy masculina y recibirla. ¿Sí me están oyendo? Esto es muy importante. O sea que la iglesia provee, le indica la ruptura. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero también lo apunta a la comunidad. La comunidad para los casos de tratamiento de personas con estas tendencias es importantísimo. Un grupo de gente, jóvenes, en el caso de que sea joven, o adultos también, que abrazan los valores del reino y que no ven la homosexualidad así como que este es gay, hazte un lado, y como que lo aíslan. Entonces, muy importante, hermanos, parte de la terapia es el contexto de la comunidad de la iglesia. Y eso está en nosotros como pastores, generar comunidades que pueden abrazar a alguien así y que pueden recibirlo y amarlo sin solaparlo. Amén. Número 2 sería lo que se llamaría arraigo o terapia cognitiva. O sea, ustedes saben que la terapia cognitiva, o muchos saben esto, es un reentrenamiento de las conductas, ¿verdad? Entonces, hay que ayudarles a poder reentrenarse.
y tiene mucho que ver con la autoestima, patrones de pensamiento y discipulado. Yo aquí menciono 2 veces el discipulado, porque el discipulado, mira, yo quiero decirles esto. Y yo conozco el caso de varios ex homosexuales que actualmente son hombres de Dios y están casados, algunos y otros no. Pero el discipulado es esto, ¿no? Venimos a los pies de Cristo y en la totalidad de nuestra personalidad somos amados, somos transformados y la sexualidad eventualmente se alinea. Voy a explicar esto un poquito más. El discipulado es el proceso de llevar a alguien al crecimiento para volverse como Cristo. Lo que dice Efesios capítulo 4 del 11 en adelante, ¿no? Que él mismo constituyó apóstoles, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Y habla de las coyunturas que se ayudan, etc. Entonces, el discipulado es ese proceso que incluye no solamente la conducta. Mire, la meta de un homosexual no es volverse heterosexual. La meta de un homosexual es volverse un discípulo. Tienen que entender que la sexualidad no es el centro de la persona. Cristo viene a ser el centro de la persona y al reconciliarse con Jesucristo, conocerlo a Él, ir siendo transformados a la imagen de Cristo, entonces la sexualidad se alinea. ¿Sí me entienden? Eso es muy importante que lo podamos captar. Porque a veces la persona piensa, tú eres homosexual, digamos, te gustan, si eres un joven que te gustan los hombres, ten una novia. Como que piensan que esa especie de parche de tener una novia va a poder aliviar todo el tráfico, las atracciones, las fantasías. No es así. Es al venir a los pies de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el proceso de discipulado es el que atiende el asunto más intrínseco de la persona y le permite entonces, mire, voy a contarle un caso rápidamente. Tengo un amigo que se llama Travis. Él es un muchacho que abiertamente homosexual, vivió con su novio, se iban a casar, tuvo un encuentro con Cristo. Él fue realmente transformado por el Señor, pero sí, o sea, él me decía, a mí no me gustan las mujeres y sigo teniendo lucha con los pensamientos hacia el mismo sexo. Y él era muy femenino, ¿ok? Entonces, él en su proceso de crecimiento y de trabajar con él, de amarle, enseñarle la palabra, hablarle de la oración, de la fe, todo lo que la Biblia habla, en un proceso como de unos 5 o 6 años, Travis me dijo, algo me está pasando raro. Me dice, porque yo siento atracción hacia una muchacha de aquí. Y me dijo, es porque él me dijo, yo creo que yo me voy a quedar solo, me dijo él. Yo no me gustan las mujeres, me dijo en su momento. Entonces, pues no me voy a casar con un hombre, no me puedo casar, porque es antibíblico. Y con una mujer no quiero casarme, me dijo. Pero un día me dijo, ¿sabes qué? Me gusta esta muchacha. Le dije, pues amén, vamos a orar. Actualmente Travis está casado, todavía tiene algunas maneras femeninas y estoy seguro que todavía tiene lucha contra atracción, pero él se va consolidando muy bien en su restauración. Y muy importante, muchas de estas cosas, hermanos, no son como que oro por ti, te caes o te llevo a un retiro y ya sentiste mucha emoción ese fin de semana y ya cambiaste. Son procesos de reentrenamiento y transformación. Son procesos que vas 3 pasos adelante y 2 para atrás. La persona avanza en cosas y de repente te cuenta que está teniendo sueños, te cuenta que se está masturbando, te cuenta que está viendo pornografía. O sea, hay un proceso normal. Tenemos que enseñar a las personas, queridos hermanos y pastores, a que muchos de los cambios que se operan no son de la noche a la mañana, son procesos de transformación. Entonces tenemos que poder tener esa paciencia y esa misericordia en este tipo de procesos. Por favor, no sean ni religiosos ni subjetivos. Tienen que ser objetivos y bíblicos para que entonces puedan atender a una persona con compasión, porque la lucha es muy compleja. Entonces, sanando las heridas. Miren, obviamente, mucha del trasfondo de las heridas, rechazo, abuso sexual, la presencia, por ejemplo, en el caso de los niños, la ausencia del padre, la presencia excesiva de la madre, en la desconexión con su propio sexo y la hiperconexión con el mismo sexo, pudo haber sido una condicionante que provocara los sentimientos homosexuales o el sentir que él es mujer.
Entonces, la parte de sanidad de las heridas es muy importante. Muy importante. O sea, ¿qué es sanar las heridas? O sea, vamos a dar un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, un niño que de pequeño fue tocado por un tío y estimulado en su era sexual, y él pues se siente sucio, se siente culpable, se siente que él no detuvo eso. Mira, cuando un niño es despertado a la edad muy temprana a su sexualidad y es estimulado, el niño no sabe ni quién es él, ni cómo manejar lo que tiene o lo que le está pasando. Entonces, fíjese bien, la marca de lo que le ocurrió en los años más vulnerables prevalece a lo largo de toda la vida. Porque es como un entrenamiento, algo dijo, yo así soy, yo estoy descompuesto, yo no puedo con esto, etc. Hay mucha confusión, más toda la cultura que dice, así naciste tú, salte del closet, es más, si tú eres así, te aplaudimos. O sea, hay toda una lucha en ese sentido. Pero nuestro trabajo como pastores es poder llevar a la persona para que identifique, mira, eso que tú sientes nació en este lugar. Y tú tienes que entender que tu identidad no es la que ese tío abusivo y pervertido te dio, es la que el Señor te dio. Salmo 139, porque dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. Dice, primero escribiste cosas en un libro y luego las formaste sin que faltara ninguna de ellas. Estoy maravillado porque son grandiosas tus obras. Entonces, hay que hablarle de quién es Él. O sea, todo este proceso de sanidad interior es quién es Él, la distorsión que hubo, el perdón que le otorga a la persona que abusó y el reentrenamiento de su conducta conforme al reino para poder entonces funcionar. Entonces, todo este proceso es complejo y gracias a Dios que contamos con cursos de sanidad interior, con libros que hablan sobre sanando heridas del alma. Yo les quiero decir que lean este tipo de cosas porque una parte de la ayuda que le estamos proporcionando a una persona con toda esta problemática es precisamente la sanidad interior. Amén. Muy importante. Entonces, y aquí puse yo la parte 4 como consolidación. Bueno, aquí puse esto, ¿no? Que somos producto del pasado, pero no prisioneros del pasado. O sea, una cosa es que el pasado causó un tremendo efecto en nuestras vidas y es obvio, es notorio, pero no quiere decir que seamos presas de esos. No porque yo viví un abuso sexual, o muchos, o lo que fuera, no por eso ya quedé marcado para siempre, sino que hay libertad en Cristo. Yo creo que uno de los pasajes más hermosos cuando estamos compartiendo esto es Lucas 4:18, ¿no? Cuando Cristo se para en la sinagoga, ahí en Nazaret dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar el quebranto del corazón, para poner en libertad a los oprimidos, para darles vista a los ciegos. Y entonces, dice, esta apertura de cárcel a los que están en esta prisión. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una unción, una gracia, una dirección del Espíritu Santo para sanar el quebranto del corazón. Ese quebranto, esa desviación, esa perversión, hay sanidad para ellos. Y algo muy importante que yo quiero animarles que tengamos todos. ¿Cuántos aquí son pastores? Levanta la mano. Algunos, ok. Una fase importante, pastores, que yo quiero animarles, es que mientras somos llamados a predicar la verdad, siempre tenemos que dar esperanza. Miren, nosotros mismos no hemos cambiado tan rápido como quisiéramos, si somos honestos. Entonces, el que nosotros demos esperanza a una persona que intenta y no puede, que quiere salir y siente que nada cambia, es importantísimo. Porque si bien los procesos de este tipo son muy complejos, sí tenemos que decir, voy a darte esperanza. Quiero que sepas que tu vida es como, dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces decirle, estás en este proceso, no te canses. Yo hablaba recientemente con un joven que tiene unas luchas tremendas y le decía, por favor no te canses. Vamos a estar aquí nosotros como tus porristas animándote a que sigas luchando, a que muchas de las cosas que traemos tan arraigadas, específicamente en el aspecto de la identidad, no son tan rápidas como quisiéramos, quieren mucho tiempo. Y
algo que ayuda mucho y que de verdad yo quiero animarles a todos nosotros que hablemos de nuestras propias luchas. Los pastores tenemos que hablar de una manera donde el cristianismo no se convierte en una especie de barra tan alta que nadie llega ahí. Tenemos que hablar, ¿sabes qué? Me ha costado trabajo vencer mi carácter, que puedo ser depresivo, puedo ser enojón o explosivo, y estoy batallando con eso. Y claro, estamos avanzando. Y el que tú puedas contar tus propios procesos de lucha, victoria, transformación y crecimiento, le va a dar esperanza a la gente. Porque se van a dar cuenta que, ok, si el pastor batalló con eso, yo estoy batallando con cosas, yo tengo esperanza, yo puedo salir de esto. Amén. Es muy importante. Entonces siento que esta es una realidad. Ahora, quiero hablar acerca de lo que sería específicamente la palabra de Dios. Y estoy aquí citando Santiago 1:25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es decir, el que nosotros podamos conducir a las personas que están en procesos de cambio y que quieren salir a una vida devocional en la palabra es fundamental. Quiero repetir esto, o sea, las personas necesitan conocer la Escritura, amar la Escritura y poder dialogar con Dios a través de la Biblia. Esto es súper importante, hermanos. De verdad, yo quiero que se quede bien grabado. Mira, dice Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré libre de gran rebelión. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, Rey mío y Dios mío. Lo dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay un poder, hermanos, en la palabra del Señor que sí transforma, que renueva la mente. Hay un poder en la meditación de la palabra del Señor que sí es real. O sea, hay un poder. Cristo les dijo a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces las Escrituras, otra vez 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir al hombre de Dios, en fin, dice, para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, una parte del discipulado es enseñarlos a orar leyendo o leer orando, porque la Escritura tiene un poder. Hay un poder en la palabra del Señor que puede llevar a este joven, adulto, quien sea, a una transformación de cualquier cosa, incluida la confusión de género. Entonces, creo que estas cosas tan sencillas, hermanos, es muy importante. Y yo quería hablar aquí un poquito de lo que se llama neuroplasticidad. Es muy interesante esto. En el cerebro produce una serie de conexiones entre las neuronas, sinapsis, y en eso el cerebro crea avenidas, o sea, como que una especie de carretera donde patrones de respuesta se establecen. O sea, la persona ya, digamos, veía un hombre o veía una mujer que veía una mujer, sentía la atracción, tenía una reacción de estimulación. El cerebro se habituó a este tipo de conducta, pero está demostrado que hay una neuroplasticidad, o sea, que hay una posibilidad, como dice la Biblia, de cambiar ese patrón donde la persona respondía a un estímulo, etcétera, o una creencia equivocada. Entonces, mi punto es que sí podemos entregarle a las personas herramientas para que junto con la ayuda pastoral, ellos sean transformados y experimenten esa sanidad, esa libertad. Hermanos, es posible el hombre nuevo, es posible la restauración. Tenemos que, mire, cuando la persona dice, es que yo así nací, hay quienes dicen, ¿no?, cuando hablan de la disforia de género, que hay un cierto tipo de cosas que se encuentran tan arraigadas, etcétera, donde ellos encierran a la persona en una especie de incapacidad de cambio, lo cual es mentira. Hermanos, hay poder en el nombre, en la sangre de Jesucristo. Y eso es real. Y tenemos que poderlos llevar a ese lugar
donde creen y saben que es posible este cambio. Sé que se me está acabando el tiempo, pero yo quisiera volver a orar con ustedes. ¿Por qué no se ponen de pie? Nada más un momentito. Quisiera orar para que Dios levantara un ejército de restauradores en esta hora, la verdad. Un ejército de hombres y mujeres llenos de la compasión de Cristo, hermanos. Necesitamos llenarnos de compasión, hermanos. Como Jesús, mire, cuando la mujer pecadora viene, que fue captada en el mismo acto del adulterio y todos estaban por aventarle piedras, estaban en esa actitud de decirle, esta mujer es digna de muerte, pero ¿qué dices tú? Y Jesús tiene la famosa frase, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y después cuando le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, no están, dice, no se fueron. Dice, nadie te condena, yo no te condeno y vete y no peques más. Entonces, la palabra de Jesucristo fue una palabra real. O sea, no te voy a condenar, pero no peques más, y la llenó de esperanza. Y estamos seguros que obviamente esa mujer experimentó un cambio glorioso. Entonces, vamos a orar por eso. Amado Señor, te damos gracias por este evento. Y aunque tú nos has colocado a nosotros en este momento de la historia, donde vemos una proliferación, como lo dijiste, de una maldad rampante, Señor, de esta gran ramera que tú nos advertiste, pero no queremos estar en shock. No queremos estar pasmados, queremos estar alertas. Tu palabra dice, velad y orad. Yo te pido una gracia sobre cada persona que está aquí, Señor, porque en la hora más oscura de las tinieblas, tu luz va a resplandecer con más intensidad. Yo creo firmemente que mientras las tinieblas se hacen más densas, la luz resplandece con más poder. Declaramos una gracia sobre tus hijos e hijas para poder amar a la persona que está pasando por estos procesos y ayudarlas, oh Señor. Ayúdalos, aun si hay personas en nuestra iglesia en este momento, que nuestros brazos de misericordia, Señor, para que se acerquen a ellos